La Guerra de la Independencia. La Guerra de la Independencia española fue un conflicto bélico que se dio entre 1808 y 1814, dentro del contexto de las guerras napoleónicas. Enfrentó a las potencias aliadas de España, Reino Unido y Portugal contra el primer imperio francés, cuya pretensión era la de instalar en el trono español al hermano de Napoleón, José Bonaparte, tras las abdicaciones de Bayona. Sus causas fueron la aprehensión del rey Fernando VII de España por los franceses, una revuelta popular en Madrid, las abdicaciones de Bayona y el intento de los franceses de conquistar toda la península ibérica y apoderarse de los tronos español y portugués. El resumen de la guerra. Según el Tratado de Fontainebleau del 27 de octubre de 1808, el primer ministro Manuel Godoy proveía, de cara a una nueva invasión hispano-francesa de Portugal, el apoyo logístico necesario al tránsito de las tropas imperiales. Bajo el mando del general Junot, las tropas francesas entraron en España el 18 de octubre de 1807, cruzando su territorio a toda marcha en otoño, y llegaron a la frontera con Portugal el 20 de noviembre. Sin embargo, los planes de Napoleón iban más allá, y sus tropas fueron tomando posiciones en importantes ciudades y plazas fuertes con el objetivo de derrocar a la dinastía de los Borbones y suplantarla por su propia dinastía, convencido de contar con el apoyo popular. El resentimiento de la población por las exigencias de manutención y los desmanes de las tropas extranjeras, que dio lugar a numerosos incidentes y episodios de violencia, junto con la fuerte inestabilidad política surgida por Carlos IV y su hijo Fernando VII, orquestada por los franceses, que se inició en el proceso del Escorial y culminó con el motín de Aranjuez y el ascenso al poder de Fernando VII, precipitó los acontecimientos que desembocaron en los primeros levantamientos en el norte de España y el 2 de mayo en la capital del reino. La difusión de las noticias de la brutal represión, inmortalizada en las obras de Francisco de Goya, y de las abdicaciones de Bayona del 5 y 9 de mayo, que extendieron por la geografía española el llamamiento, iniciado en Móstoles, a enfrentarse a las tropas imperiales, decidieron la guerra por la vía de represión popular, a pesar de la actitud contraria de la Junta de Gobierno designada por Fernando VII. La guerra se desarrolló en varias fases en las que ambos bandos tomaron sucesivamente la iniciativa, y se destacó por el surgimiento del fenómeno guerrillero, que, junto con los ejércitos regulares aliados dirigidos por el duque de Wellington, provocó el desgaste progresivo de las fuerzas bonapartistas. La población civil, que padeció los efectos de una guerra total en la que tanto franceses como aliados se cebaron con la población y objetivos civiles, saqueando y pillando a gran escala y devastando, por ejemplo, la industria española, considerada una amenaza para sus respectivos intereses. Los primeros éxitos de las fuerzas españolas en la primavera y verano de 1808, con la batalla del Bruns, la resistencia de Zaragoza y Valencia y, en particular, la sonada victoria de Bailén, lograda por un ejército exclusivamente español, provocaron la evacuación de Portugal y retirada francesa al norte del Ebro, seguida en el otoño de 1808 por la entrada de la Grande Armée, encabezada por el propio Napoleón, que culminó el máximo despliegue francés hasta mediados de 1812. La retirada de efectivos con destino a la campaña de Rusia fue aprovechada por los aliados para retomar la iniciativa a partir de su victoria en los Arápiles, 22 de julio de 1812, y, contrarrestando la ofensiva francesa, avanzar a lo largo de 1813 hasta los Pirineos, derrotando a los franceses en las batallas de Victoria, 21 de junio, y San Marcial, 31 de agosto. El Tratado de Valencay de 11 de diciembre de 1813 restauró a Fernando VII y dejaba a España libre de la presencia extranjera, pero no evitó la invasión del territorio francés, siendo la batalla de Toulouse, 10 de abril de 1814, el último enfrentamiento de la guerra. En el terreno socioeconómico, la guerra costó en España una pérdida de población de 375.000 habitantes, por causa directa de la violencia, las hambrunas y la crisis arrastrada desde las epidemias de enfermedades, resultando en un balance de descenso demográfico, que afectó especialmente a Cataluña, Extremadura y Andalucía. A la alteración social y la destrucción de infraestructuras, industria y agricultura se sumó la bancarrota del Estado y la pérdida de una parte importante del patrimonio cultural.
A la devastación humana y material se sumó la debilidad internacional del país, privado de su poderío naval y excluido de los grandes temas tratados en el Congreso de Viena, donde se dibujó el posterior panorama geopolítico de Europa. Al otro lado del Atlántico, las colonias americanas obtendrían su independencia tras la Guerra de Independencia hispanoamericanas. En el plano político interno, el conflicto fraguó la identidad nacional española y abrió las puertas al constitucionalismo, concentrado en las primeras constituciones del país, el Estatuto de Bayona y la Constitución de Cádiz. Sin embargo, también dio inicio a una era de guerras civiles entre los partidarios del absolutismo y los del liberalismo, llamadas guerras carlistas, que se extendieron a todo el siglo XIX y que marcarían el devenir del país. El resultado de esta guerra es la victoria de España y sus aliados. Sus consecuencias fueron el Tratado de Valencay, que fue la restauración en el trono español de Fernando VII, la retirada de las fuerzas de ocupación francesas de la península, la promulgación de la Constitución española de 1812 y posterior derogación al regreso de Fernando VII, y las guerras de independencia hispanoamericanas.